Llevo un minuto viendo a mi gato pasear por aquí mientras voy literalmente... ven aquí, ven aquí. Esto quería empezar ya, pero es que este condenado está en versión activa. Tira, venga. Bueno, pues hola Vitolo y decir que me estoy acostumbrado a esto de engancharme cada vez que me aburro aquí por hacer algo. Sobre todo porque me apetece hablar y como ya sabéis que a mí YouTube últimamente me ha castrado en niveles maravillosos. Sí que existe un canal de YouTube. Hola Joey. En el que voy subiendo estas cosas por si alguien quiere verlas ya en diferido. Porque como Twitch se carga esto después. Es muy raro todo esto, tíos. Joey, tienes que enseñarme a utilizar todo esto. Bueno, la conversación de hoy es divertida. Porque, a ver, seamos sinceros. Creo que todos hemos visto pelis malas. Todos. O sea, yo ayer me casqué de Puppet Master y Waxwork, que son del 80 y tantos y del 90 y algo. De Puppet Master es un horror, pero siempre me ha gustado ese universo extraño que construyeron. Al principio era muy raro. Es que son 15 días y tienes Prime 30-45. Joder, es que para eso el canal de YouTube, el descanso de los héroes, está ahí guardadicos. Por lo menos no los pierdo, los descargo, los meto ahí. Y me ahorro el perder cosas. Pero como decía, si alguna vez habéis visto Puppet Master, la saga es larguísima, tiene un montón de pelis. Las primeras eran horrores, es de muñecos cargándose gente por una especie de bicho que querían resucitar su maestro, era horrible. Pero me he visto toda la saga, hasta las últimas en las que los nazis en la actualidad intentan resurgir y quieren tener la fórmula para levantar muñecos de guerra. Es muy, muy curiosa como saga. De hecho, yo creo que sería un cómic bastante divertido. De hecho, se hicieron cómics de Puppet Master. Hay cómics, no tengo ninguno. No he tenido tiempo ni de buscarlos ni de gastar dinero en ellos. Es así de simple. Hola, chaos. Y la verdad es que a mí me funcionan a nivel de lo que estábamos hablando en redes y ahora miráis en mi timeline de Twitter, veréis que hemos tenido una discusión y hablábamos de por qué todas estas películas malas, primero, el llamarlas malas me hace gracia porque realmente no es que digamos que son malas, y es la verdad. Es que no son malas, o sea, son películas de muy bajo presupuesto. Es más bizarro que el calvo que quiere montar cosas, pues es que sí, todas esas pelis son. Ahí vamos a ver. Mira, ese es buen detalle. Hay dos concepciones. Tú haces películas. Las películas malas tienen dos formas de verse más o menos. Las malas que vemos por ejemplo, haces una película y sale mal. O sea, tú la ves montada y dices, madre de Dios, ¿qué coño he hecho? Ejemplo, The Room de Tommy Wiseau, la habitación. O planes, el plan del es que Planet 9, el plan de invasión de Planeta 9 de Ed Wood. Son películas que son malas, pero no tenían intención de ser malas. Sí que tienen bajo presupuesto, pero se intentó hacer o trabajar de forma que fueran más o menos películas que tengan una historia, una narrativa, unas actuaciones. Pero el problema es que el director no era capaz de plantear y crear una narrativa adecuada, el guión no era bueno y los medios de producción, al ser escasos, no tapaban mucho. Eso es lo que le pasa a una peli mala que es mala. Eso le puede pasar a una peli mala con bajo presupuesto. Luego tienes pelis malas con presupuestos enormes. Y ahí voy a entrar, por ejemplo, a temas como lo que fue la película de Postman o The Waiterworld de Kevin Costner. Ambas. La primera la dirigió Kevin Reynolds. Que tenían guiones medianamente decentes. Unos Mad Max pues, apocalípticos, ya sea con carteros o con marinos. Pero que podían haber sido historias de aventuras bastante adecuadas. Pero que fallaban en un montón de cosas. Primero porque el desastre de la producción fue el desastre de la producción, costó muchísimos millones, no recaudó lo que consiguió, pero además, en el caso, por ejemplo, de Waterworld, hay una corte para televisión en el que había más material que la película original. O sea, John Carter, muy bien, Joey, perfecto. John Carter es una... No estamos hablando... A ver, esto es para Joey Frosty. No estamos hablando de que guste o no guste, sino que fue un desastre y que la película es un desastre. Porque lo es. Pero no porque digamos la peli es mala por eso. Es mala por cómo fue. John Carter. La película de John Carter funciona narrativamente, es una historia, es una aventura corta, quizás muy condensada de 2 libros, meten muchas cosas en muy poco tiempo, juegan con efectos Disney como el del perro gigante que le persigue, juegan con partes adultas como los combates, un poco de fantasía, un poco de todo lo que es. Eso, chavos, todo cine Hong Kong,
el Black Exploitation y mucho de eso. Ahora hablaremos de eso, de todo ese tema. La gracia de todo esto es que, lo que digo, estas películas no eran malas de principio, iban a ser grandes. John Carter costó un pastonazo y creo que perdió, creo que fueron casi 80 millones por entre lo que produjo y lo que literalmente costó. Esas películas se vuelven malas, que a mí John Carter me encanta, por ejemplo, puedo decir, a mí John Carter me encanta y es una peli que sé que tiene un problema, pues que los actores, sabe Dios lo que les estaban a todos ellos proporcionando de dirección de actores, pero muchas veces se veían perdidos, el exceso de CGI en un momento dado mataba lo que es la dirección, todo era... Es muy difícil ver realmente Ira de Titanes, Furia de Titanes, Dioses de Egipto. Otros 3 ejemplos perfectos que ha puesto Frosty de películas con grandes presupuestos, grandes ideas, pero que acaban convirtiéndose en grandes desastres. Aún así no grandes desastres, ¿eh? Estas 3 películas recaudaron mucho, pero como películas tienen una calidad bastante baja por culpa de lo que digo. El director, Luis Leterrier, en el caso ejemplo de Los Titanes, literalmente solo se interesaba por la acción, la dirección. Todo el momento los actores sean súper achaparrados, las historias sean súper encogidas, era rápido, corre, ponme una escena de transición entre pelea y pelea que vamos para adelante. Pues mira, en una peli de Hong Kong de artes marciales te puedo aceptar eso, pero en una peli que tienes que explicar toda la mitología para que entienda algo, no puede ser así. Y luego están la segunda tipo, las pelis que son malas porque no pueden ser buenas. Muy Michael Bay, por ejemplo, Michael Bay hace películas espectaculares carísimas, Transformers, pero hostias, qué truñazos son. Por lo mismo, la narrativa es una locura, la dirección es letargada, solo le importa la acción, se olvida de que tengan sentido las cosas, hay Deus Ex Machina para avanzar. Michael Bay, un gran ejemplo. Las que son malas, para que lo entendáis, hay películas que tienen un presupuesto muy bajo. Espera al gato, le estoy avisando que no salte. Es que me iba a saltar aquí. No quiero que haga el Montela de Dios, que siempre lo hace este. Ahora ya tienes un hueco para saltar. Total, lo que decía, las pelis que son malas porque son malas. Porque, a ver, ¿habéis pensado alguna vez en ver la peli del mariachi de Robert Rodríguez, la primera que hizo? Costó aproximadamente unos pocos millones de pesetas. Que eran, o sea, imaginaos que hablamos de 6.000 euros, 7.000 pavos, luego así en dólares americanos. O sea, era literalmente baratísima. La peli tiene una buena historia, algún actor medianamente bueno, ni siquiera voy a decir que fueran decentes, o sea, medianamente bueno, pero la película como concepto funciona. Tú te la ves, los efectos son pues, efectos de mierda, dirección artística mínima, unos escenarios pues, que son del pueblo, los ha rodado en su pueblo, ahí en México, pero la película funcionaba. Es un título que le abrió las puertas para ir más arriba, hacer Desperado, que era la segunda parte, y hacer aún más. Hostias, charlando. No me acuerdo en qué categoría lo he puesto. O sea, lo he hecho así a perlas. Esto Frosty no tengo ni puñetera idea. Además, ¿cómo se cambia? Es que lo digo en serio. No tengo ni idea cómo se cambian estas cosas. Tararara. No tengo ni idea cómo se cambian estas cosas. Luego para la siguiente ya me enteraré. ¿Salgo en inglés? Un jorobes. Yo qué sé. A ver, ya os dije que tenía que aprender a utilizar esta mierda. Derecha de tu título. A ver, espera, vamos a hacer un cambio así en... A saco, Paco. Vamos a ver... Que sepáis que estas cosas las estoy aprendiendo así a las bravas. O sea, es bastante gracioso. Me estoy aprendiendo estas cosas a las bravas. Tengo que empezar a hacer cambios en esto porque... no. A ver. Dios, qué caos. A ver qué cojones está pasando. Por culo. Ya lo cambiaré otro puto año. Lo del panel de creador. Ya está, a tomar por saco. Es que luego me rayo yo solo. Lo cambiaré luego, cuando sepa cómo hacerlo, coño. Da igual. A ver, que es que... Y encima ahora arranca esta mierda y me tiene que arrancar el directo de la Liga de Clash Royale. Su puta madre en bragas. Esto solo me pasa a mí.
O sea, solo me puede pasar a mí. Madre de Dios. Estas cosas solo me pasan a mí, ¿verdad? O sea, estoy seguro que a otra gente no le pasa esto ni de coña. O sea, no le pasa. No le puede pasar. Es imposible, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno. A ver. No sé por qué salgo en inglés. Os aviso que no tengo ni puñetera idea. No tengo ni idea. Os odio. O sea, ¿por qué me habéis dicho que me ponga a hacer esto? Os odio, os odio. O sea, haberme dicho otra cosa. Me decís que haga algo en directo, no hagáis esto. O sea, no me hagáis estar. Os odio mucho. Profundamente. ¿Veis? Por esto me matáis. Me hacéis ver cosas así. Os odio mucho. A ver, editar esa información. Ay, Dios, ni puta idea. Os odio, me habéis cortado el rollo que estaba yo tan alegre. Me estáis matando, os odio a todos, cabrones, no me pongáis. Sí, ya sé que tengo el gato detrás. James, ¿quieres dejar el fusil? Ay. A ver, ¿por qué odio que esté ahí? ¿Por qué sale en inglés la etiqueta? No lo sé. Ya está. Supuestamente ya está todo cambiado. Es que os odio mucho. Ya está, creo que no. A ver, que me voy a ir para arriba porque ya no sé dónde estaba. Estábamos hablando de las pelis que digo que son malas, pero que son malas porque no pueden ser buenas, ¿vale? Que Chavos decía que cree que hay gente que valora más los efectos especiales y la epicidad y le encanta el MCU, y otros que valoran los diálogos y le encantará Tarantino. Depende de tus gustos, así se valora. Por muy objetivo que pretendes ser, eres presa de tus circunstancias. Es lo que hay, pero ahora vamos al chiste. No, se mete uno ahí. Me vas a acabar jodiendo el fusil, la carabina y todo. Te vas, chaval. Ay, se va. Que es que ya, ya está. Cuando se pone enredador no hay manera de controlarlo. Bueno, las películas digo que son malas. Lo siento, Joey, que es que vente aquí cuando quieras, te lo dejo un rato, ya lo sabes. Pero el problema es que cuando se pone enredador, probablemente habría acabado teniendo un gato subido arriba del todo y te descuidas. Que un día intentó subirse. ¿Sabéis que estos micros van con un brazo, ¿vale? Un día se subía el brazo y tumbó el brazo y se tumbó él. O sea. No, esta puerta está cerrada, hobby. Aquí Frosty no entra nadie cuando no estoy yo. Lo que decía, la película mala en sí. La película mala en sí es lo que decimos que no tiene dinero, no tiene realmente la capacidad técnica, ¿vale? Es la gran diferencia entre una peli mala cuando la haces y una película mala que no puede ser buena. Porque dentro de esas películas, seamos sinceros, tú puedes tener una mierda de presupuesto, hacer una peli y es mala porque sale mala, porque o sea, haces Troll 2, la peli intenta ser algo que no, dentro incluso de su serie Z, hace una mierda. Pero luego tienes pelis que no tienen presupuesto y no pueden tapar sus carencias. Hay muchas pelis de alto presupuesto que tapan carencias a base de actores conocidos, que lo hacen muy bien, muchísimos efectos especiales, peleas, cosas épicas. Por ejemplo, para que lo entendáis, ¿por qué, por ejemplo, considero superior la trilogía de los Anillos a la biología, si queréis llamarla, de Infinity War y Endgame? Porque en esos anillos, aparte que esté todo bien hilado, está todo bien encajado, la historia ya funciona, vale, viene de un libro, ya estaba bien encajada, siempre es una obra maravillosa el señor. Pero las escenas épicas, a mí se ha cargado en la batalla de los campos de Pelennor, las salidas de los barcos cuando llega Aragorn,
la carga, la última carga de los Rohirrim, todo eso... Ahora te responderé a eso, chavos. También eso, Erika, es la gracia. La gracia de todo esto es que todo eso, por ejemplo, esa épica que tiene el señor, la transmite, la produce, está estudiada, calculada, pero sin embargo, tú vas a Vengadores, en Infinity War consiguen el objetivo brutal de encogerte, pero en Endgame, a mí personalmente me pierden a mitad de peli. Según acaba el principio, los 15 primeros minutos me pierden mucho, y cuando llega al final, sí, es épica, la hostia, la batalla, tal, pero además es una epicidad que está muy buscada. Vamos a sacar a todos, todos vean a sus héroes, todos. Fíjate, Capitán Marvel reventando la nave. O sea, es bastante más artificiosa, si queréis verlo así. Por ejemplo, que cuando estás en el último momento del Señor de los Anillos y ves el discurso de Aragorn y carga contra todo lo que queda de las tropas de Mordor, no queda artificioso. No aparecen de repente 50.000 personas. O cuando van llegando escalados. Es muy, muy diferente. Las películas malas de las que quiero hablar es la serie B y la serie Z, que pueden ser muy buenas en realidad, no solo un gusto culposo, Andy, no solo un gusto culposo. A mí me encantan las pelis de serie B, veo muchísimas. De hecho, el cine de los 80 y de los 90 estaba lleno de serie B y serie Z de mierda. Sí, lo del Hobbit, Frosty, ya te digo que eso es otro mundo. Total, que hay muchísimo de ese cine que es malo, pero que no es malo. Quiero decir, ¿habéis visto Reanimator? Supongo, algunos. Harley Sucio no es serie B, Vítolo. Harley Sucio es una película que, de Don Siegel, era básicamente un intento de policía con el género negro, noir, pero en el que le añadían algo que estaba siendo bastante, no exitoso, sino potenciado en esa época, que era la violencia más activa y la realidad entrando dentro de eso. O sea, el violador, el asesino, todas estas cosas. El Diablo sobre ruedas de Spielberg sí que es una peli de bajo presupuesto, muy buena. Pero ahí Spielberg hizo algo que está muy, muy, muy... que ahora ya se hace menos, pero que estaba muy, muy de moda. Y es, le dejaron hacer con bajo presupuesto todo lo que... Si lo podían permitir, lo que quisiera. Le dejaron hacer lo que fuera. Usar multicámara, hacer burradas, hacer lo que se dice improvisar, crear, ¿vale? Para que lo entendáis, cuando hablamos muchas veces de Martin Scorsese, Laura y yo, que nos encanta Martin Scorsese, Scorsese creó mucho del lenguaje actual audiovisual a base de The Warriors. Sí que es una serie B de Walter Hill. Walter Hill es especialista en tener bajos presupuestos y hacer grandes películas, ¿eh? Pero The Warriors no te la tira al diario de serie B, sino de estas películas de clase callejera. No era cara, era un presupuesto bajo, pero tenía también una limitación. Pero estaba muy bien escrita toda la historia, todo lo que había, porque es lo que era un western. Walter Hill siempre hace westerns. Es como John Carpenter, casi siempre hacen westerns. Y The Warriors sigue esa ruta. Es la vuelta a casa a través del terreno de los indios y de los otros enemigos. Eso, a eso responde The Warriors, que me encanta esa película. Walter Hill me parece un director acojonante. Pero es lo que os digo, con un presupuesto ajustado, hacían cosas maravillosas en los 70 y en los 80. En los 70, la factoría de Roger Corman le encantaba decir: yo para que quiero hacer una película grandiosa y gigantesca, si puedo hacer 5 películas buenas con el mismo presupuesto que para esa una. De ahí surgió mucho el cine de serie Z, serie B. Roger Corman sigue siendo el amo de eso. O sea, él, a ver, si alguna vez queréis ver películas de bajo presupuesto maravillosas, buscaros lo que es la saga de las adaptaciones de Edgar Allan Poe, del Pozo de Péndulo y todo esto, que son de Roger Corman, que son cojonudas. No son para decir que les den un Oscar, no es eso, pero son muy buenas adaptaciones, muy fieles a los relatos y aprovechan muchísimo el poco dinero que tienen. Aparte sale Vincent Price, o sea, ¿qué más podéis querer? Eso, chavos, tienes el chiste. 2001 Pi, Fe en el Caos. Dicen que son malas o lentas porque no las entienden. A ver, el problema es, hablando a términos de cine puro, si queremos hablar, a términos, digamos así, más de estudio, Pi, Fe en el Caos o 2001 son técnicamente impecables, con unas actuaciones maravillosas. En el caso de Pi se le va. En el caso de 2001, justo exactamente porque le piden a la gente lo que tiene que hacer. Kubrick es un dios de crear eso, pero es que lo que buscaba Kubrick y lo que querían hacer con esas películas no es lo que la gente quiere. O sea, la gente... El gato negro de Edgar Allan Poe tiene película, que yo sepa no es un relato corto, pero creo que aparece dentro de. La típica película que era un contenedor de historias. Pi, por ejemplo, es o 2001. Son películas que tienen un bloque realmente potente y profundo de cabeza. Lo de es que no las entienden, se pueden entender perfectamente. Pero la cabeza que tienes que entender es que es una película que todas las imágenes, la narración, cómo lo cuentan, cómo avanza, el ritmo, la velocidad y los encuadres están pensados para producir efecto.
El efecto es directamente que pienses, razones o que tengas, como digo muchas veces, una patada. Por ejemplo, cuando ves Mandy de Cosmatos, es una peli de serie B. Pero está pensada para dar unas hostias según visuales en la cara, es una patada en la cara, según estás viendo que haces hostias. Pum, pum. Y es una rareza extraña. Y muchas veces dicen, es que no la entiendes. A mucha gente, cuando digo a alguien diciendo, es que tú no entiendes Mandy, le digo, es que Mandy no hay que entenderla. Mandy hay que sentirla, tío. Hay que sentir las bofetadas que te va dando la peli. Funciona así. Pues 2001 es una peli en la que tienes que sentir el desarrollo de todo. Poco a poco, la caída de Hal, el espacio, porque tiene que hacer de sentirte tan desamparado como esos astronautas allá arriba, en los que una computadora les puede matar, la única ayuda que tienen es ellos. Tienes que sentirte así. Es lo que consigue Kubrick también en esos momentos. Pero eso se hace a base de ritmo, a base de encuadres, de movimiento de cámara. Si una cámara está quieta y las conversaciones son dentro, movimiento interno, o la cámara se mueve por la secuencia, movimiento externo, esos movimientos producen diferentes efectos a la hora de verlos. Eso es básicamente porque se mueven las cámaras o no se mueven. 1917 o Senderos de Gloria son muy diferentes. Yo creo que Senderos de Gloria es superior porque me parece que la historia, el guión, es superior. No te lo digo por la dirección. Me parece que Méndez hace en 1917 algo increíble. Para que lo entendáis, yo creo que está al nivel de Bergman de Iñárritu, que podrías decir que utilizan más o menos muchas técnicas parecidas, están al mismo nivel y me parece brutal, por ejemplo. Pero Senderos de Gloria me parece que es mejor historia. Es lo que, por eso supera a 1917 para mi gusto. Sí, bueno, el tema del arte abstracto o la capacidad realmente narrativa, hay una curiosidad, ¿vale? Hay un teórico, por ejemplo, en cómic que habla de... eso es- habla de el paso entre viñetas pueden ser continuos, pum, 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 pum. Moon, no te creas, es bajo presupuesto, pero ya tenía pasta, ¿eh? A un cañón le dejaron dinero. Entre viñetas era seguidas, actuación justo, viñeta tras viñeta, 1, 2, 3, viñetas, espacio elipsis entre ellas produce un tiempo, o lo que era el non sequitur, que de una a otra puede pasar cualquier cosa o sea atrás en el tiempo estas cosas. Era una forma de verlo muy ligera porque se olvida de lo que tú dices, de la abstracción. En el cine es igual, de una secuencia a otra no tiene por qué haber continuidad, realmente. Incluso no puedes tener por qué tener la misma continuidad temporal. O sea, Memento fue una película que funcionaba al revés y era narrativamente una construcción que entendías perfectamente. Podían haber no jugado con el guión, o sea, graban la película, la van cortando en cachos y la van poniendo separada. Eso no es el truco de Memento. El truco de Memento es estar escrita para que sea inteligible, contada poco a poco y hacia atrás. Ese tipo de narrativas a mucha gente no le gusta, es lo que hay, ¿eh? Y en surrealismo pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando ves películas de... No soy su mayor fan, pero Jodorowsky, la imaginería, todo el pensamiento y la sensación que transmiten muchas de sus imágenes, por ejemplo, cuando te vas a Gaspar Noé o todas estas cosas, hay mucho más allá de lo que estás viendo, lo que está contando la imagen propiamente dicha, o lo que están diciendo los personajes, sino que tienes que encontrarte colores, tienes que encontrarte... Mandy, repito, responde mucho a eso. Otras películas que responden al color son las de Almodóvar. Los colores en Almodóvar son muy importantes, por ejemplo, si habéis visto. Y es la gracia. The Man from Earth, película increíble bajo presupuesto para mi gusto. ¿Ves? Icy Chaos me encanta. Ese es un ejemplo muy bueno porque Reservoir Dogs, sí, es de bajo presupuesto. De hecho, Reservoir Dogs es una de esas historias de película que no tiene dinero para hacer grandes cosas, así que literalmente gasta el dinero en lo que mejor le viene. Tiene un guión cojonudo. Lo gasta en actores. Todo el dinero que tiene lo gasta en actores. Pero en lugar de gastarse en una superestrella que te cagas que venda la peli, busca y dice, necesito X actores con X potencia, su capacidad. Y se busca un casting acojonante, porque es que Steve Roth, cuando era una superestrella, vale, tienes a Michael Madsen, es que tienes por ahí al mismo Tarantino, a Steve Buscemi, tienes a Harvey Keitel. ¿Qué hace? Elegir lo que necesita. Eso es una peli buena de bajo presupuesto, ¿vale? Eso es una peli de bajo presupuesto. Peli mala de bajo presupuesto, de alto presupuesto, por ejemplo, que intenta vender algo así. ¿Habéis visto la peli de Michael Bay 6 en la sombra que ha hecho para Netflix? Ahí tenéis un ejemplo de gastar un pastón que te cagas en actores, pastón que te cagas y la peli es un auténtico truñazo, es un coñazo. Por ejemplo, ¿vale? Júpiter de las Wachowski. Les dejaron, sí. De hecho, ahí en la de Speed Racer les dejaron hacer de todo. ¿Ves? Speed Racer es una idea de intentar meter colorcicos, lucecicas y chorradas y en lugar de tener un significado aquello era para volverte gilipollas. Y poco más, por ejemplo. ¿Vale? Eso es un ejemplo. La de Júpiter es que... ¿Ves? Lo digo Vitolo, es que es un coñazo. Por ejemplo, un ejemplo también de película bajo presupuesto que funciona es John Wick.
Algo muy extraño, una peli de acción normalmente requiere dinero, requiere por lo menos mucho cuidado técnico, y John Wick lo tenía. No tenía mucho dinero, no os engañéis. Las demás, la segunda y la tercera, sí. Impactó por eso y funcionó en Estados Unidos. Pero tuvo un efecto que a nivel de hoy no había tenido jamás. Este efecto es nuevo, ¿vale? Hay películas. Reservoir Dogs es la segunda para mí, me encanta Jackie Brown. Para mí, esto os voy a decir, el efecto videoclub no lo veíamos desde los años 90 y existe otra vez gracias a las plataformas. John Wick en cines en España no llegó ni a estrenarse la primera. No vimos en cine John Wick, jamás. Pero se estrenó en Netflix. Pero se estrenó en plataformas. De repente la gente descubrió. Fargo del 96, no. Fargo no es de bajo presupuesto. No es una peli de grandes presupuestos, pero es una película en la que, te digo, cuidaron mucho el dinero que tenían para producir los Coen lo que tenían que producir. Los Coen nunca han sido de grandes presupuestos realmente. Los tienen, pero siempre limitados. El corto del mono de Lynch me reí mucho. De hecho, Lynch tiene ese problema de que no se sabe muchas veces si su capacidad, como en Eraserhead o incluso en Twin Peaks, su capacidad de imaginación supera su narrativa. Porque no sabes, Mulholland Drive me parece un auténtico, por ejemplo, peliculón. Pero yo creo que hay veces que no podemos entender lo que está intentando transmitir porque es que no sabe él si lo ha hecho bien o lo ha soltado bien. Muchas veces pasa. L'UVB también es un peliculón. Pero pasa mucho con David Lynch. Yo creo que intenta producir mucho efecto visceral y muchas veces se pierde en eso y no te das cuenta de esto. Sí que te produce el efecto visceral, pero muchas veces no sabes entender por qué te ha gustado, porque dices, vale, sí, me ha producido un efecto malsano, cabrón. Me pasaba también con Cronenberg algunas veces, que produce esos efectos, pero yo creo que Cronenberg son más primarios. Muchas veces con Lynch intento pensar y no sé muy bien dónde ir, dónde vas. Cowboy de Medianoche, película. Ahí lo tienes, un ejemplo de película que no tenía mucho dinero, pero se centró en crear una buena película. Pero las películas malas de las que hablábamos ahora son serie B, serie Z, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a películas que son serie B realmente, que funcionaron. Voy a poneros una película de serie B que jamás pensaríais que es serie B. Casablanca de Humphrey Bogart es una peli de serie B. Por si nadie lo sabía, Casablanca es serie B. Casablanca es una peli de bajísimo presupuesto americana. Y la gente cree que es un peliculón legendario, se gastaron... Casablanca costó una puta mierda. Casablanca era barata. Casablanca estaba pensada, en aquellos tiempos se emitían en cine, emitían dos películas. Una que era simplemente la serie B, la mala, y luego se emitía la pedazo de película siempre brutal, que era pues las grandes estrellas de los estudios y todo esto. Era el cine de los años, bueno, de los años de esa época, desde los años 30 hasta aproximadamente los finales de 50, con todo esto, era así. Los grandes estudios tenían, rodaban varias pelis malas, que podían tener a un actor rodando tres películas casi a la vez, que no a la vez, a veces, bueno, dos rodajes se podían solapar. Pero con eso creaban películas que eran las películas que se echaban antes de las pelis buenas. Casablanca era, la idea que tenían era eso, era una película mala. O sea, cuando Michael Curtis estaba ahí, pues le dijeron, tío, pero Michael Curtis que dijo, tengo poco dinero. ¿Qué tengo? Hostias, tengo dos actores. Bueno, no son tan conocidos. Hostia, Humphrey Bogart va tirando. Consiguió lo que nadie esperaba, y es una película en la que las actuaciones son brutales, en la que Curtis se encargó de que el ambiente funcionara, se cuidó siempre de la imagen de cámara, el movimiento, todo. El encuadre de esa película es brutal, o sea, todos los movimientos están hechos para que en todo momento tú siempre sepas el punto principal que hay, ¿vale? Cuando hay un diálogo, a veces con escorzo, a veces sin escorzo, tú entres en esos diálogos y pareces el espía que está investigando qué pasa, porque te interesa saber qué pasa entre esa pareja, ese antiguo amor, pero que, oye, que la hija se ha ido con otro, que están en medio de la guerra o cerca de ella. Quiero decir, todas estas cosas. Por eso una película de bajo presupuesto y serie B, como fue Casablanca, se ha convertido en la leyenda que es ahora en el cine. El hoyo es bajo presupuesto si la consideramos para Estados Unidos, pero para España el hoyo es cara. Es que en España un bajo presupuesto es... A ver, esto lo hablamos hace bastantes años con... ¿Con qué fue? ¿Con quién fue? Yo lo hablé que estuvimos... Bueno, creo que fue el director de Justicia. Justicia, por ejemplo, es una película de bajo presupuesto, muy bajo presupuesto. Creo que fue con él, Ignacio Staregui, creo que fue con el que lo hablamos, que para levantar una película en España se necesitaba conseguir muchísimo dinero, pero no para gastarlo, sino de aval para producir. Era muy curioso porque hablábamos, dice, es que pon que tú quieres hacer una película que puede costar, pongamos así, 1.000.000 de euros. Tienes que conseguir que te avalen o dinero por si acaso cuesta 1,5 millones o dos. Lo decía así, haces tú, claro. ¿Cómo consigues esos avales, esa necesidad, esa producción? En España, para que lo entiendas, la producción viene mucho
de subvenciones del ICOs y estas cosas, que no significa muchas veces que el ICO sea que el gobierno te paga esa película, sino que te da un crédito, te avala los gastos y luego te puede pagar alguna subvención, te puede pagar parte. Pero esas subvenciones, curiosamente, cuando vienen, de, por ejemplo, de los gobiernos, significa que su nombrecico va a estar ahí, que ciertas decisiones te las puede bloquear ellos y que tienen que encajar dentro de su visión. O sea, hacer eso también es escaparte mucho. Hay muchas cosas diferentes. Esto, chao, es la gracia. Películas que son muy mal escritas, están muy bien dirigidas, están muy bien de fotografía, pero eso no significa que sean muy buenas. Ese es el gran chiste. Yo que sé, hemos visto ejemplos de películas. A ver, por ejemplo, no te voy a dudar nunca que las películas de Zack Snyder, a nivel de fotografía, están muy bien, muy cuidadas. Igual que, por ejemplo, pasó con los últimos Jedi de Star Wars. Una fotografía y un color muy, muy chulo. Pero la narrativa de Snyder falla por todos lados y el guión tiene más agujeros que un queso de Gruyère. Y en Star Wars, los últimos Jedi, su referencialidad continua a romper con lo anterior para al final dejarse caer sobre ello y hacerlo sin excusas, sin plantear realmente un discurso, hace que falle. Para mí esos gustos son películas que no son malas, pero tienen un punto de puede ser muy bonita, pero no sirve de nada. El que el Dunkerque, es que hay muchos ejemplos de películas. A ver, vosotros habéis visto la película de Desde el infierno, ¿vale? From Hell, de Johnny Depp. Tetsuo, el hombre de hierro. Hace muchos años que vi Tetsuo, pero muchos, muchos. Ahora mismo, ahora ya te digo, me pareció en aquellos tiempos una bizarrada extraña. Me recordaba mucho realmente a David Lynch en algunos puntos, ¿eh? Lo que decía de esto. ¿Conocéis From Hell, vale? ¿Conocéis el libro de Eli, vale? Con Denzel Washington. Esos eran los hermanos Hughes los que dirigieron ambas películas. No sé si ahora mismo que están haciendo los hermanos Hughes. Pero, por ejemplo, From Hell les cayó de haber hecho pelis de gore. Joder, Peter Jackson, su puta película es mal gusto. Bad Taste, una peli de gore y alienígena es malísima. Con un guión, supuestamente que el tío se tardó mucho en escribirlo y joder, estás viendo la y haces. La dirección era horrible todo, pero le abrió las puertas en Nueva Zelanda para hacer El Antemundo de los Feebles, un documental muy inteligente como fue Forgotten Silver, pero ahí os lo digo, es un tío que aprendió, pero esas pelis son malas. O sea, El Antemundo de los Feebles es una serie Z con muñecos. Por ejemplo, Tu madre se comía de perro es una peli de terror de serie B. Es lo que hay. Thor Ragnarok, sí, cuida mucho el color, la fotografía y el guión está. El problema del guión es lo que decimos siempre con Thor Ragnarok. Puedes hacerlo muy colorido, muy bonito, el diseño artístico, pero los personajes encajan con el colorido, sí, porque son personajes cómicos, humorísticos, cuasi drag queens en muchos momentos son esos personajes y encajan con el color, la luz. Cuando antes habíamos visto un Thor que siempre la luz era el dorado del reino de Asgard, eran oros, platas, metálicos. Ahora había colores neones chillones, de repente era un personaje que no te encajaba ahí. Y el cambio de transformación a mí no me gustaba, no me gustaba ese Thor ochentero extraño, pero además ochentero, no ochentero digamos en tono Thor, sino ochentero en tono neón. Eso no me encajaba. Es por eso que, por ejemplo, a mí Thor Ragnarok no me gusta. De hecho, tanto chiste y tanta tontería me parece que el personaje se les ha ido de las manos. Y encima que te digan que el señor Taika Waititi ahí no puso todas las locuras que quería, imagínate. Pero como iba diciendo, de la parte de antes de películas fue lo de Peter Jackson. Muchos directores han salido a hacer películas de terror o han salido a hacer películas pequeñas, cortometrajes y muchas cosas así. Una de las razones, por ejemplo, por la que hay tanto cine de serie B y serie Z de terror es, y esto es muy divertido, es la rentabilidad. En Estados Unidos y en el resto del mundo, una película de cine de terror cuesta muy, muy poco dinero hacerla y en comparación con lo que recauda es muy, muy rentable siempre. De hecho, ¿por qué crees que hay, bueno, Planet Horror, no sé si lo habéis visto, hay una plataforma específica de solo películas de terror, Planet Horror TV, que está aquí en España, también podéis tenerla. Podéis bajar la aplicación o lo que queráis. Pero son todo pelis de terror. La gracia de las pelis de terror es eso, la capacidad que tienen de, con muy poco dinero, crearse la película en sí y lanzarla. No necesitan promoción, la gente va a ver pelis de terror, van al multicine, ven la peli y pum, se meten por el cartel. Yo que sé, a ver, he visto pelis en las que el malo es el guardia de seguridad de un aparcamiento. O sea, quiero decir, es la historia más ridícula del mundo. Pero la he visto y tiene momentos muy buenos, muy graciosos. Y ahí es cuando me se va a series malas. Esa es una peli mala. Cuando escribieron el guión pretendían que tuviera tensión, potencia y ciertas escenas que fueran de tensión, ¿vale? Tensión entendido por... tensión es
Hay una bomba debajo de la mesa, alguien se ha sentado a esa mesa, llega otra persona. La tensión es porque tú sabes que está la bomba, ellos no, y no sabes si va a explotar o no. Eso produce tensión. Si un tío se sienta en una mesa hablando con otro y de repente explota, eso es sorpresa, ¿vale? Para que entendáis un poco la definición cuando hablo de tensión o de sorpresa. Oculus, el espejo de 2013, ¿ves? Oculus estaba bastante chula, ¿ves? Ahí te lo digo, pero es la gracia con las pelis de terror. Muy buenas ideas necesitan muy poco dinero. ¿Por qué? Porque el terror, joder, ahora mismo con los efectos actuales que hay, el maquillaje, el avance que hay, no necesitan grandes cantidades de dinero. A ver, también en los 80 producían películas horribles de presupuestos, pero que eran grandes películas. A ver, por mucho que nos empeñemos, La Noche de los Muertos Vivientes, recordemos que es una película de serie Z. O sea, cuando la empezó a rodar Romero, realmente él trabajaba en una compañía que revelaba película, ¿vale? De cine. Así que con los recortes, porque se perdían muchos, iba montándose el rollo, iba grabándolo. Tuvo ayuda de vecinos, del Estado y todo. De hecho, hay varios actores que repiten papel en la película y todo esto. Y la peli, tú la ves y os dais cuenta de que es una película cutre, mala, serie Z, serie B. ¿Por qué? Ves claramente que no hay dinero para cambiar emplazamientos, las armas, los actores son muy forzados, porque ves todo eso. Pero sin embargo, no podrás decir que está mal dirigida. Hay tensión, la consigue. Podría ser mejor si hubiera tenido una Steadicam, hubiera sido mejor si hubiera tenido una cabeza caliente, una grúa y hubiera podido hacer un helicóptero a grandes momentos. Sí, no los tenía, sí que jugaba con lo que tenía. Y con eso producía una buena película. Quiero decir, ese es el detalle de las películas malas, que les da igual ser malas. Por ejemplo, os digo, las películas de terror, a muchas les da igual ser malas, yo qué sé. Pues es que casi cualquier terror que puedas pensar actual, así de esta serie bestia de monstruo gigante come gente, por ejemplo, un gran ejemplo de cine de terror que quiere cuidar lo que hace es el de Alexander Aja. El de Piraña 3D, ya lo sé, Piraña 3D es una comedia casi, pero ahí te ríes con muchas cosas. Sin embargo, hay fuerza. Pero Aja, aparte de Horns, hizo hace poco, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta de los cocodrilos. Yo creía que era una gilipollez, pero realmente está muy bien, te mantiene en el asiento. Pero Aja es especialista en eso, porque no le interesa un guión complejo, no le interesan grandes maravillas, lo que le interesa es producir con la amenaza el efecto de tensión en el espectador. Y Aja es bueno en eso. Y hablamos de un tío con bajos presupuestos para sus películas, grandes resultados. Porque una peli, es que estrenar una peli ha costado 3 4 millones, 10 millones. La estrena en Estados Unidos y si funciona un poquito hace 50. Con que haga 5 en el resto del planeta hace 55. ¿Costando 10? Joder, acaba de sacar 45 millones de beneficio. Hostias, 45 invirtiendo una mierda. Eso a los estudios les interesa siempre. Si Watchmen lo pinta Rob Liefeld o lo pinta Giraud, lo haría mejor o peor cómic. Todo depende de que valoremos más o menos de una forma subjetiva. ¿Qué es lo que hace ser bueno un cómic? Y lo mismo con otros medios. Chaos, la gracia es que siempre hay algunos detalles que te van a decir si un cómic es bueno o malo. El personal es otro. Pero, por ejemplo, si Rob Liefeld hubiera dibujado Watchmen, el problema es que la forma de dibujar de Liefeld es estática, ¿vale? Si no hay acción. Y si no hay acción no funciona. Y Watchmen es completamente de diálogos. La acción es mínima. Eso significa que habrías visto un montón de globos parados. Sí que hay formas de medir ciertas cosas, sobre todo a nivel técnico. Una película puedes decir si tiene una buena fotografía. Una película sabes si tiene un buen cámara, sobre todo si ves que los planos no son una mierda, que no se van, no hay tiembles. De hecho, yo me acuerdo que en películas de serie B y serie Z ves como la cámara hace un paneo y de repente hace... "Uy", y es que haces, hostia, con la cámara. Lo ves. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden establecer y están bien, pero no siempre tienen el detalle, ¿vale? No siempre se puede considerar. Sí que puedes considerar el dinero que tiene, el espectáculo, si sus dirección artística, música, ostras, la música, yo os lo digo, ayer vi Puppet Master y ahí me acordé de por qué cojones la música es tan importante. Porque era música copyleft, horrible, genérica. Intentaba cambiar un poco, pero es que podía hacerla yo con un organillo. Bueno, yo no, por no tener ni puta idea pero quiero decir que podía hacerse. La gracia es eso. Puppet Master perdía ese... Pero es que no solo en Puppet Master. Las bandas sonoras de DC, con Hans Zimmer a la cabeza, son brutales. Y ves la película y la banda sonora está cuasi tapada. O sea, desaparecida y haces tú, joder. Marvel tiene unas bandas sonoras medias, no son muy altas. Por ejemplo, Los Vengadores, lo siento, Alan Silvestre me gusta mucho su score para Depredador. Pero Alan Silverstein no es un gran compositor. Y sin embargo, en Vengadores tiene dos temas que reconocemos claramente, que son casi clónicos,
pero los aprovechan, los potencian, los machangan en la peli y te hacen el momento épico. No es una gran banda sonora, pero está muy bien usada. Volvemos a lo mismo. Si sabes usar los elementos que tienes, pues hace una buena película. Luego hay veces que ni tienes buenos elementos, ni tienes dinero, ni tienes buenos actores, y haces lo que puedes. Pero aún así puedes hacer películas muy curiosas. De hecho, si alguna vez tenéis curiosidad, en México o en Brasil, ahora mismo están saliendo series de televisión muchas, pero tienen películas que son muy baratas, incluso hasta para ellos, y funciona. Ciudad de Dios era una película que no era cara. Y bueno, luego tienes películas brasileñas como el Cuerpo de Élite, son presupuestos altos de combate y de acción y son cojonudas. Y son películas que esas las sacan a Estados Unidos y te dirían, ¿con este presupuesto? ¿En serio? ¿Con esto has hecho eso? Alucinarían. Es también muy por países. Joder, los rusos tienen grandes películas. No se gasta mucho dinero, pero tienen un montón de películas de ciencia ficción que les encanta hacer. Tienen una especie de grupo de Vengadores que la peli era un horror. O sea, narrativamente esa película era un asco. Pero también, por ejemplo, el carácter ruso a la hora de hacer películas ocurre que son muy de hacer cortes abruptos y cambiar rápidamente porque no les gustan las elipsis de tiempo, no les gustan las transiciones. Es fácilmente para ellos corta y sigue, corta y sigue. Son así. Es su forma de verlo también todo. ¿A la peli de Constantine crees que fue probable en su día y ahora se le considera buena? La peli de Constantine no era buena. O sea, no era buena. Tenía puntos que estaban muy bien dentro de un punto de un superhéroe exorcista, que es lo que realmente pretendía Constantine. Cogía elementos del cómic, una historia como Hábitos Peligrosos y algunas otras, para crear esa película. Tenía buenos elementos. El problema que yo siempre le vi a la película de Lawrence era que vendía la molonidad de que Keanu Reeves es Constantine. Y la molonidad es Constantine, no Keanu Reeves. Ese creo que fue para mí el problemita que tuvo ahí Lawrence. Tiene cosas muy buenas. Realmente era una pionera en esas cosas de superhéroes oscuros o mágicos que ahora hemos visto más, pero la verdad es que era muy diferente en cine o en audiovisual. Chavos dice que el terror o la comedia son considerados géneros menores que el drama, que ha dado más cantidad de obras buenas por la crítica. Yo creo que el problema que tenemos es que el terror o la comedia, ya os lo digo, en el terror y en la comedia se gasta menos dinero. Hay muchos actores que no les gusta hacer terror porque literalmente no les interesa o no creen que sea bueno. Y hay papelones de terror, joder, de Changeling con el que hizo Patton, George Scott. Está muy muy bien y él se sale, lo hace perfecto. Pero realmente piensa que hay muy pocos nominados a Mejor Actor por pelis de terror. Eso no les interesa. En comedia puede haber más potencia, pero tampoco es muy común. Jack Nicholson se llevó un Oscar por Mejor Imposible, As Good As Get It As, creo que era el nombre en inglés. Pero quiero decir, muy pocas veces lo vemos. Ellos van a lo que van. Terror o comedia son, si se las plantean muy bien, muy buen guión, buen director, se pueden meter, pero no suele ser para ellos muy común, por lo que las películas de terror no suelen tener, por ejemplo, grandes actores. Eso ya las tira muy abajo, en el nivel de los estudios para vender. Las comedias, sin embargo, sí que pueden tener pedazos de actores muy grandes y con eso conseguir grandes, ¿cómo se dice?, capacidades para venderse. Pero aún así, una comedia es porque todo el mundo considera la comedia un género menor. Como que es un género fácil y no lo es, al revés es dificilísimo. Es algo muy difícil. Hay muchísima gente intentando hacer comedia y no funciona, no hace gracia. Hay gente que no es... Yo no soy gracioso, no tengo ni puta gracia, pero muchas veces hago gracia. Pero no hago gracia a propósito porque yo lo busque, sino porque sale de mi forma de ser, por ejemplo. Y muchos actores no tienen eso como para hacerlo. De hecho, no se las considera grandes géneros cuando has tenido maravillas. Bill Wilder tenía las comedias y es un puto dios. ¿Pero por qué? Porque él sabía que necesitaba buenos actores, buenos guiones, buenas direcciones y ahí hacía un pedazo de peliculón. Yo creo que la gente ya no cree que puedas hacer una comedia y puedas hacer una peli que funcione de ese nivel. Supongo, y hace mucho que hemos olvidado que la risa es la tragedia y la comedia son las dos caras de la misma moneda y todos vemos que el drama es lo único que vale la pena para los actores, supongo. Las bandas sonoras de Marvel cumplen las secas. Sí, es que es lo que te digo. La gracia de esto para Hobby Frosty. Las bandas sonoras de Marvel no son buenas, pero es que como están muy bien colocadas en las películas, el director se ha interesado de crear un ambiente para que llegue el tío y diga, tú tienes esta canción que hiciste para tal película, me parecía cojonuda una variación diferente y métela aquí. Y les da la oportunidad y lo aprovechan. DC no, tío. DC, por ejemplo, Warner, las bandas sonoras de Zimmer podían haber producido brutalidades y vas a la entrada de Wonder Woman en Batman vs Superman, esa escena con la banda sonora de Zimmer tenías que haber subido a tope, haber atroncado el puto cine destrozado con esa banda sonora. Y la oyes casi,
cuando fui al cine yo, y era un Atmos, ¿eh? Y haces, se oye bien, y dices, bien, pero hostias, podía haberla reventado. No lo han hecho porque no cuidan muchas veces esos detalles, porque literalmente se oye muchas veces el director que no quiere que le tape. Es que la imagen, y haces tú, el sonido, hijo de puta. Sonido, la música, todo. La banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, también, ¿ves? Pero las bandas sonoras de Cómo entrenar a tu dragón han cuidado siempre mucho el hecho de que la sensación, sobre todo con el... Esto es algo muy cierto, con la animación y con todo el tema, cuidan mucho el sonido porque claramente no tienen un sonido directo, no tienen nada que... Tienen que crear, inventar, modificar y editar y crear todo, hacer una labor de ingeniería con el sonido, con la música, y tienen mucho cuidado en eso por eso. Porque saben que vale de verdad mucho, que importa mucho. La comida, si no va acompañada de la comida, si no va acompañada de ironía o drama, es difícil que se valore como un buen producto. La gracia es eso. Pero es que, a ver, puedes hacer comedia pura y dura con un punto surrealista extraño como el de los Monty Python, que es muy inteligente, pero tiene mucha ironía, mucho sarcasmo, muchas cosas diferentes. Ahora mismo, yo creo que los Monty Python no podrían haber sacado el Flying Circus. O sea, hay un capítulo de segunda temporada, creo que fue, ahora mismo no me acuerdo, que iban unos tíos a un pueblecito de vacaciones y se encontraban en el hostal al señor Hilter, con un bigotito. Su amigo, el señor el escocés Mac Goering. Y su amigo, quiero decir, el alto plano mayor, hasta había un tío que tenía un restaurante que era Il Duce. Tú intenta venderles que Hitler ha sobrevivido ahora y hacer mofa de Hitler, que salga intentando ser alcalde en el pueblo, intenta venderlo ahora mismo a cualquier televisión. Vamos, no te dejan ni entrar por la puerta solo con la palabra Hitler está en un pueblecito. La palabra Hitler ya no te dejan entrar. Pero es eso, el problema es que hemos dejado a la comedia convertirse en el chiste fácil, caca culo pedopis, que puede ser divertido, que a mí me encantan las comedias más... Yo tengo un problema y es que me encanta la comedia, ya os lo digo, más compleja me puede divertir, pero a la vez la comedia más chorras del mundo me puedo volver loco. La más chorras del mundo me puedo descojonar, por eso hemos hablado con Deadpool, me reía, por la comedia más chorras del mundo, pero también es bastante... está bien colocado lo que utiliza. Puedo descojonar como un crío. Me encantan, pero no creáis que voy a ver más de una vez una comedia de cacaculo pedopis. Sin embargo, a los Monty Python los revisito. Y a Mel Brooks, bueno, Jovencito Frankenstein es una de las películas que más he visto en toda mi vida, ¿eh? Si no me equivoco, incluso, joder, Howard Hawks, La fiera de mi niña, también la habré visto un montón de veces y son comedias. Es que la comedia no tiene problemas. Bill Wilder, es que por Dios, Primera Plana es una de las películas que más habré visto en mi vida. Hay muchas cosas que eso es la diferencia. La nueva de Hellboy, a ver, el problema es que la nueva de Hellboy, primero, la censurada, yo me negué a verla al cine porque cuando dijeron, en España se va a estrenar censurada, dije, a tomar por culo, yo no voy. Eso fue el primer cabreo. Primero, no porque dijeran que es que desvirtúan la obra del autor. No. La película estuvo. Cuando le quitaron la sangre, no era para desvirtuar la obra del autor ni cambiar la narrativa. Le quitaron la sangre para que fuera más público. Para quitarle categoría que fueran niños. Vale, con eso a mí me perdieron completamente. O sea, no lo haces. O sea, la película no está pensada para un niño. No está, y aunque no salga sangre, no está pensada para un niño. Es lo que hay. Yo me negué. Cuando salió posteriormente, voy a decirlo aquí claramente, me la sopla, porque me toca los cojones, esto no es en el canal de cine, Más Cómics ni es YouTube. Yo pirateé esa puta película y vi la versión que pude sangrienta. Y no es ninguna maravilla, no es una burrada. Realmente Neil Marshall no es tan buen director como Guillermo del Toro, es así de simple. No es, de hecho, tampoco tan sutil, no es capaz de plantear lo mismo en pantalla, no sugiere ni produce, no es tan bonito tampoco. Pero Neil Marshall hizo una macarrada, y ya está. Una macarrada tonta, que a la gente le encantaba, le quería que era más, pues Mikey Mignola iba ilusionado pensando, es que no va a hacer lo que le dé la gana, que es lo que hizo Guillermo del Toro, para coger las historias de Mignola y adaptarlas para hacer un cine, su cine, y crearlas, y la primera me parece maravillosa. ¿Qué ocurre? Pues que a Mignola le gustó más la de Marshall porque era puro lo suyo. Bueno, pues luego descubrió que lo suyo puro en cine no funciona. Sobre todo porque la unicidad, lo onírico y lo extraño, el mundo oscuro de Mignola, es que en pantalla de cine, pues tío, es que tú no puedes poner una pantalla de cine y poner el 80% negro y un puntito rojo andando. No funcionaría. Y aún así, por ejemplo, Sin City de Miller funciona en cine porque Robert Rodríguez era un buen director y tenía al lado a Miller, que dice, es que también le dijo, Miller no dijo una mierda en Sin City, estaba ahí para, esto es tu viñeta, vamos a ver, construíamos tal y cual, se parece a tu viñeta, tú le ves la fuerza así. Ahora es cuando dijo yo, uno daba el Sin City y el otro lo interpretaba, y así se creó Sin City. Por eso la primera funcionaba también, la segunda era, porque le dejaron a Miller hacer más cosas, así de simple.
A ver, chavos, un día escuchando hablar a dos youtubers sobre videojuegos opinaban que hay apartados que se consideran fuera de la trama como minijuegos y no deben ser tenidos en cuenta como parte de esta, que no es un todo como el cine. ¿Tú qué opinas? El videojuego es una forma audiovisual diferente del cine y diferente de las series de televisión. Igual que las novelas son diferentes de los cómics y son diferentes, o pueden serlo, deberían serlo, de, por ejemplo, las novelas radiofónicas. Cada uno aporta y se diferencia por efectos, por capacidades y sobre todo lo más importante, el videojuego es un mundo entero. Los minijuegos tienen que estar implementados dentro de la historia. Quiero decir, tú juegas a Witcher 3 y la gente juega a las cartas, juega a Gwent y tú juegas a Gwent. Tú juegas Assassin's Creed Black Flag y puedes jugar a minijuegos, juegos que se juegan en la época. Son juegos que tienen que estar integrados dentro del mundo y de la idea. O sea, quiero decir, si tú estás jugando, por ejemplo, a Cyberpunk 2077 y en un momento dado te metes en una recreativa que te están vendiendo los juegos clásicos, yo que sé, te metes un juego y te pones a jugar a los Metal Gear, te los metieran ahí, esto es una fantasía, no es real. Eso estaría implementado con tú estás entrando en un mundo en el que eso es leyenda. Es como si, por ejemplo, cuando en Ready Player One veías todas esas referencias africadas. Todas esas referencias funcionan si están bien metidas. Dentro de un videojuego sí que todo debería estar implicado dentro de. O sea, si no está incorporado dentro de la trama y del juego, no metas minijuegos porque no sirven para nada. Quiero decir, en Uncharted metían el Ratchet Clank, ¿era? Ostras, no me acuerdo. Era la excusa jugarlo un ratito para la humillación con la mujer, todas estas cosas tontas. Pero claro, tenía un sentido que estuviera ahí, por algo. Porque el tiempo había pasado y eso era, para la niña al final era la unión con el principio del videojuego, era ese Ratchet Clank, funcionaba de unión con el principio con el final, y además te daba un horizonte, un marco temporal. En aquella época estaba empezando Uncharted y todo esto. Pero es eso, sí que tiene que estar implementado. No tiene por qué ser parte de la trama principal, tiene que estar dentro del ambiente y de la forma. Si no, no sirve de nada. Si no, ¿para qué pones videojuegos? ¿Para qué? ¿Para que ganen puntos extras a alguien? ¿Para que cumpla medallas? Pues entonces es que yo no hago esas mierdas. Consigue matar todos los caballos del vecino. ¿Esto tiene que ver con la misión? No, es que te doy puntos extras si lo haces. Pues no mato los caballos, porque esa es una mierda y no me interesa. Misiones de ese tipo secundarias, por ejemplo, yo soy de las que no lo hacen si no las veo sentido dentro de lo que estoy jugando. Yo cuando juego un juego, juego la historia del juego, me gusta jugarlo. Las secundarias que puedo encontrar, si las necesito para subir, las hago. Si no, y yo veo que no tienen relación con lo que estoy haciendo, me las salto. ¿Por qué? Pues porque yo soy así, me gusta la narrativa del videojuego. Y hay gente que le encanta hacer todas las secundarias porque su personaje es, por ejemplo, en el Origin, su personaje es literalmente un Marshal en medio del oeste, pero en medio de Egipto. Pues tiene que montar el orden y hacer el orden. Pues la gente hace las secundarias, las misiones de poner el orden y atacar a los soldados de Ptolomeo y todo esto al principio, porque hay que hacerlo porque es lo que haría. Y si te metes en el juego y llegas a esa, es tu forma de verlo, adelante, tienes que hacer todas las secundarias porque tú eres un justiciero, eres un agente de la ley. Yo no me veo así, yo veo otra forma, así que solo hago algunas secundarias. La narrativa del videojuego es propia, igual que la del cine, pero sí que debería estar pensada para que entre dentro de lo que es el mundo. Si no, no vale para nada meter cosas extras. Las de Guillermo creo que han envejecido mal, sobre todo por los efectos especiales. A ver, los efectos especiales, hobby, lo siento, pero todos van a envejecer. Es tan fácil como ponte los efectos especiales ahora de hace 10 años y vas a ver cómo cojean un huevo. Todo va a fallar mucho. Los efectos son lo que tienen. Bueno, lo siento, Mangidono, por lo de estar en el curro un domingo. ¿Qué te perdiste? No tengo ni idea. Llevamos 50 minutos hablando. 3 minutos viendo a mi gato cargarse en toda mi estantería. Pero es lo que decimos. Ahí es un detalle también importante lo que decimos de las Guillermo del Toro, los efectos especiales. Puedes meter todo el dinero que quieres en efectos especiales que dentro de unos años van a ser una mierda la mayor parte. Ejemplo más tonto del mundo. Tiburón de Steven Spielberg. La habéis visto. Cuando sale el tiburón, yo era un crío, vi la escena del tiburón saliendo del agua y el acojone que me entró cuando vi aquello de... La veo ahora y sé que es un muñeco, también lo sabía cuando era niño. Pero lo ves ahora y dices, joder, hostias, es muy cartón piedra, se le ven muchos fallos. Luego estaba mejor, pero se le ve. Ahí está, y los efectos es carísimo. Ese puto tiburón les salió caro porque se rompía cada 2x3. Pero quiero decir que ese es el detalle. Los efectos no puedes depender de ellos. Hay películas que tienen que depender de ellos. Sí, lo sé. Pero todos los western, mira qué efectos tenían. ¿Por qué nos parecen muchos western irreales? Pues porque estaban mal rodados. Una caída de caballo quedaba espectacular. Un indio con 5.000 plumas al que disparaba, ¡ah! Caía así. Es irreal. Sin embargo, tú te ves
Pongamos un ejemplo de Duela al Sol, y Duela al Sol de irreal no tiene nada. Y puedes verla ahora, y si no fuera porque vas a decirme, es que no se ve bien la película tal y cual, me da igual, si le hicieran un remasterizado y le hicieran esto y te pareciera como actual, probablemente te la tragarías como si fuera actual, si no fuera porque los actores están muertos, algunos de ellos, o la mayoría. Hay miles de cosas así. Grupo Salvaje no ha perdido nada, y mira los efectos que tiene. Quiero decir que contra más efectos utilices, más vieja se va a hacer rápidamente una película. Eso es un. Hobby, el Señor de los Anillos no ha envejecido tan bien, ¿eh? Hostias, cuando ves los efectos de la carga de las batallas del Pelennor, cuando los caballos van cayendo, les caen las flechas y todo esto, hostias, son bastante destrozos, ¿eh? Joder, Barrendero fines de semana y festivos es lo que tiene. Lo siento por lo de los fines de semana y festivos, que es una putada. Ya, el curro barrendero, pues tienes un curro en el que puedes pegarle a la gente con una escoba y se tiene que apartar. No sé yo decirte si es malo o bueno, nada. A ver, lo peor es lo de los fines de semana y los festivos. Estuve currando hace años, cuando entré en fábrica, hace bastantes años, entré también de fines de semana y festivos y era una mierda. Porque es que entre semana hacía una cosa, el fin de semana y festivo hacía otra, no tenías vida, era un asco. Pero bueno. ¿Ves, chao, lo que decíamos de. Pero es lo que te digo, la narrativa dentro de todo, videojuegos, películas, series, todo. Hay una curiosidad, ¿vale? Muchas veces vemos en teleseries que hay una saga que está empezando una trama gorda y la cortan para meter en medio un capítulo especial en el que te cuentan la historia de un personaje y haces, pues si eso no va a influir en lo de delante, me acabas de romper la serie. Pues pasa lo mismo en el cine. Pero volviendo al tema principal que estábamos hablando de las pelis que decimos malas, hay películas malas, que digo, cuando digo es malas, malas, que son guiones perfectamente enlazados y que no fallan jamás. Y os voy a decir, por ejemplo, las pelis italianas, los Yalos, el guión fallaba por todos lados porque eran Deus Ex Machina brutales, pero estaban buscados muchos de ellos. A mí me da igual, lo que yo quiero es rodar algo espectacular como me gusta hacerlo. O sea, Argento, o sea, Fulci y compañía, y lo hacían, no tenían sentido ni tenían por qué explicar nada. Más allá de Fulci, joder, que no hay una puta explicación en la película de nada. O sea, la gente se muere, hay gore por todos lados, hay un ambiente que parece Providence de Lovecraft o Arkham, y no tiene por qué explicarte nada, pero la salida de allí es. Hostia, ¿por qué? Pues porque es así. Pero sin embargo, te puedes ir a películas, sobre todo. Literalmente os voy a decir cosas que se han adaptado pequeñas, obras de teatro, algunos días. Hurly Burly, por ejemplo, era una obra de teatro, se adaptó a cine con una pedazo de plantilla de actores del copón. Y era una obra de teatro hecha en cine, que estaba muy bien la película, pero por ejemplo, era muy perfecto todo el guión, todas las actuaciones, pero la dirección mataba, porque había casi parecía la misma obra de teatro, pero con más movimiento. Por ejemplo, eso es una cagada. Y era una película de bajo presupuesto. Películas malas. Os voy a poner una película que yo odio profundamente y tenía un buen presupuesto. Daredevil, de Mark Steven Johnson, tenía un buen presupuesto. Pero, teniendo ejemplos que habían hecho de cine de acción, se dedicaron a intentar hacer poses y posturitas como en las viñetas de un cómic. Ahí destrozaron la acción. Luego, el guión hacía aguas por todos lados. Los actores, que no estaban mal elegidos, algunos no eran malos, algunos, pero el conjunto era malo. Y Mark Steven Johnson es uno de los peores narradores que puedes contar, que sus películas no producen nada más que he puesto delante de la pantalla, he puesto delante de la cámara lo que tiene que pasar, y yo corro con la cámara para que pasen cosas delante de la cámara. Igual, por ejemplo, las coreografías de combate, lo siento. Cuando tienes a un tío que es bueno, pero hay peleas, o sea, ver John Wick y sabes que esas coreografías son buenas, un efecto, tienes a un coreógrafo bueno, tienes un experto en efectos y en este tipo de cosas que lo hacen bien, y no es una pelea de gran presupuesto. Vete a una película, yo qué sé, las películas de boxeo, por ejemplo, tienen grandes presupuestos para eso, para lo que es el boxeo. Pero te vas a otras películas que pueden ser de peleas así más o menos de acción, tienen una mierda de capacidad. Unos expertos en jugarse con la acción se fueron los franceses, los de la productora de Luc Besson de Europa. Lo hacían muy bien siempre, por ejemplo. Cine, a ver, esto es una frase, chavos, que me gusta. Diferencia entre el cine de consumo para evadirse y disfrutar del cine y el cine con mayúsculas que hace sentir emociones, plantearte cosas, hacerte pensar, que te marca de alguna manera. Ahí tienes el detalle. No está reñido que puedas hacer una película de consumo que llegue dentro. Y es completamente cierto. Hay películas que son obras de arte maravillosas y son cines de gran consumo. A ver, antes los western eran el cine de acción, el gran consumo, y había westerns maravillosos.
con grandes valores que entraban y te metían fuerte. Había dramas que eran generales, o sea, eran geniales. Podías ver películas bélicas. Ahora el problema que tenemos es que hemos generalizado tanto el blockbuster a nivel de peli de superhéroes, lo que dijo Vincent Cassel, es que son para niños. No, es que el problema es que no quieren o no tienen la ambición de producir un efecto máximo. O tienen esa ambición y realmente no saben hacerlo y te sale un Zack Snyder que hace una película en la que su ambición le gana completamente por todos lados y la película no es lo que esperaba. Y luego encima viene la productora, la estudia y le corta. Pues es lo que hay. Son cosas para Milos Forman, por ejemplo, es un tío, siento decírtelo, Amadeus es un peliculón y es enorme. Y es cine brutal para todo el mundo, por ejemplo. Her también la hizo él y era comercial que te cagas, todo el mundo quería ver la obra de teatro. Eso es comercial, pero es buen cine comercial, que existe y te puede dar pedazo de obras. A ver, Clint Eastwood, por mucho que nos empeñemos, Clint Eastwood, ¿cómo se dice? Es un director comercial. Clint Eastwood no hace películas pequeñas, pero le gusta. Y eso lo aprendió de Don Siegel, que fue su maestro, de hace una peli que la gente quiera ver, pero hace una buena película que la gente quiera ver. Eso lo aprendió de Siegel. Y es genial. He visto la de Netflix de Tyler Rake. Soy de las pocas personas que Tyler Rake, la de Extraction, no me parece ninguna maravilla. Al revés, me decepcionó. Las escenas de acción, sí, sí, cojonudas. Pum, pum, las hostias, todo lo que queramos. La coreografía, la realización está muy bien. La historia, me parece la cosa más sola del mundo. Aparte de poner mala cara, yo no le veo a Hemsworth hacer nada. Me gusta casi más el secundario, el tío que se cargan, el otro asesino, bueno, el otro mercenario. No me parece que tenga para pasar el rato y poquito más. O sea, y sin embargo, John Wick la pondría 1000 veces antes. Tiene sentido, tiene historia, tiene cosas que contar. Esta es. Me disparo y total, es que me siento culpable. Es que son personajes tan suaves, tan limpio todo, tan vacío, que no me hizo gracia. Podría verlas 1000 veces y me seguiría pareciendo igual, creo. Digo, a mí Tyler Rake no me hizo, no me ilusionó. Pero sin embargo, leí el cómic y os aseguro, el cómic es muchísimo peor. Carlos, de Cinemas Comics, el jefe, lo buscó, se lo leyó. Yo me lo leí. Cuando el guión inicial lo presentaron para hacer Tyler Rake, les dijeron que no. De ahí hicieron un cómic. Un cómic que hasta tiene un momento pedófilo. Literalmente, de pedofilia. O sea, no vamos a mentir. Pedrastia, pura y dura. Yo diciendo, es que esto no te lo van a comprar. Aparte de ese detalle, es que el cómic en sí es una mierda. Es así de simple. Pero es que el momento pedofilia encima, dices, estás intentando imitar a León, el profesional de Luc Besson. ¿Qué coño me estás vendiendo, señor ruso? El cómic era una mierda. Consiguió vender a Netflix un guión atenuado, cambiado, sobre todo simplificado. Porque aquel guión era malo, era simple, pero era malo. Esa historia era mala. De hecho, si no la publicó ni siquiera editoriales medianamente normales en Estados Unidos, que es lo que hay. Creo que fue una canadiense. Imagínate. Sol del membrillo de Víctor Erice. Yo tengo un problema con Erice. Víctor Erice tengo un problema. Es que a veces me parece que se cree tan especial que hace una mierda. Sol del membrillo no me parece una maravilla, pero le pasa más de una vez. Y tiene peliculones. Erice tiene películas brutales. Her, aún no me he visto Her. He estado a punto de verlo varias veces, pero me da pereza. Pues Her está muy bien. A mí Tyler Rake tampoco me gustó, pero el guión es flojísimo. Es que no es que el guión sea flojo, es que es lo que decimos muchas veces. Es una excusa como las pelis de Michael Bay, es una excusa para que haya peleas moronas. Y claro, no lo cuidan, es lo que hay. Este cine ha cambiado mucho. Para mí, desde que entraron los directores de videoclips, tomó un camino diferente. Eso es Lora y yo hablábamos siempre de que hay una generación entera que llegó del videoclip y es falso. Al 50%. Sí que la última generación que llegó del videoclip, pues, gente como Zack Snyder, Antoine Fuqua, David Fincher también llegó del videoclip. Muchos de ellos, o Michael Gondry, han hecho... Michael Gondry es un director que sale de videoclip y hace maravillas. De hecho es el inventor del tipo bala, no las hermanas Wachowski. Es muy bueno. También tienes un David Fincher que es maravilloso y ha evolucionado tremendamente. Zack Snyder es quien es. Antoine Fuqua pues, se ha convertido en... Dejó todo ese mundo videoclipero y pasó a hacer un cine que no es malo, pero está dentro de lo que yo digo el artesanal. El trabajador es un obrero. A él le dan un guión y él rueda ese guión. Pero antes de eso ya habíamos traído gente que había salido del videoclip. Tony Scott, Ridley Scott venían de la publicidad y del videoclip, no nos engañemos. Michael Bay también es esta generación de Zack Snyder y todos estos. Pero ya habíamos tenido una generación de que venían de la publicidad y del videoclip y no eran malos. El problema es que
tenían una concepción que rompía con la estética. Y eso cambió el cine. Cambió mucho. Pero más la siguiente generación querían ser como ellos. Y no, Christopher Nolan quiere ser el puñetero Stanley Kubrick. Y no es Stanley Kubrick. Zack Snyder, no sé quién quiere ser. Yo creo que intenta ser el nuevo Cecil B. DeMille. Ni de coña. JJ Abrams quiere ser Steven Spielberg. Es lo que hay. Eso es lo que yo creo que tenemos esos problemas con las nuevas generaciones. Clint Eastwood tenía que haberse retirado a partir de Gran Torino. Gran Torino yo creo que es muy buena. El problema es que tienes, por ejemplo, con el francotirador, que no es ninguna maravilla, es que el francotirador es la forma de pensar de Eastwood. Es muy americano. Igual que hay películas que yo a Eastwood le voy a perdonar todo, casi todo, simplemente por el flojito de Josie Wells, por Sin Perdón. Sin Perdón me parece una peliculones, Mystic River, o sea, $1,000,000 Baby, o sea, tiene películas que son simplemente acojonantes. Eso es una maravilla. Pero cosas como El francotirador o esta de los militares en el tren, pues, literalmente son películas que son su forma de pensar. A ver, Cartas de Iwo Jima también es una puta película de publicidad. No. Cartas de Iwo Jima no es la otra, joder. Es que la duología, la japonesa es cojonuda, increíble, la otra es una casi publicidad extraña. Y una es muy muy buena y la otra es normalita. Pero conocemos todos a Eastwood y su forma de pensar. Os recuerdo el monólogo hizo en la silla. La gente piensa que se le ha ido la chota, pero es que él es así. Es una cosa que es lo que hay. A ver, ¿por qué crees que la censura aún no ha entrado al cómic? Sí, la censura entró en el cómic. De hecho, en los años, hijo mío, en los años 50 ya entró la censura en el cómic. Se autocensuraban algo llamado el Comics Code. El Comics Code censuraba todo. Y había estado una época en la que había violencia y sexo y había pelis de cómics de terror a saco. Y literalmente se la cortaron, la quitaron y ellos mismos se la quitaron, hundieron editoriales porque no se podía permitir que los niños leyeran esas cosas. Luego además llegó el Bernard el Bernard, el psicólogo que dijo que los cómics hacían a los niños fueran gays. Más ataques que ha sufrido el cómic y más censurado que se ha censurado era imposible. Es lo que hay, eso te lo digo. Algún día, que hay por ahí aquí un directo que hice y en el canal del Descanso de los Héroes está resubido el canal de aquí del Disney, del Comics Code al Disney Code, que hablo mucho de eso. No mucho, bueno, al principio del vídeo se puede ver. Ay, en los 80, 90 está el break del cine comercial. Chavos, en los 80, 90 está la ruptura en el momento en el que... Comercial, el cine ha sido siempre, o sea, seamos sinceros, tío. Los westerns estaban para vender. Tú ponías a John Wayne en una puta película para vender un western y que lo vean fueran todos al cine. Tú ponías a Humphrey Bogart en una peli o a James Cagney para que fueran a ver al cine. Comercial siempre ha sido. La diferencia es que en los 80 90 es cuando rompieron y se dieron cuenta de que podían hacer películas molonas que la gente quisiera emular. O sea, nadie quería ser el puto John Wayne y salir a hacer un vaquero, no. Era el momento en el que podían medir la vida, en el que podían hacer que vistieras así, en el que podían venderte cosas. Habían descubierto el lado comercial del cine. Y en los 80-90 es cuando se explotó profundamente. De hecho, los 70 fueron muy rompedores con el cine, los 80 y los 90 fueron los que se convirtieron en la sociedad. La sociedad salía en el cine de una forma muy clara, pero el cine también influía en la sociedad. Yo creo que eso fue ciertamente el cambio, pero vamos, son teorías. Mil cosas que puedes leer y eso. Es que ves, Diego, lo que te digo, lo del francotirador. Pero es que yo eso se lo perdono a Eastwood porque es que me ha dado tantas maravillas, pero es que sé que él es así de jodidamente americano. Es un patriota, tan jodidamente patriota que esa mierda le salió y le quería hacer. Es lo que hay. Son cosas que tienen en la cabeza. Otros se dejaban poner ciertas cosas en las portadas. Ni palabras, de hecho no había sangre en los cómics al principio, el castigador disparaba a la gente y se moría porque le impactaba una bala, no había sangre, ni color rojo de sangre, había muchos censuras. De hecho, Comics Code, no te creas, el primero que se empezó a quitar fue DC allá en Vértigo en los 80 y no siempre lo quitaba, ponía para lectores adultos en muchos de ellos y ya está. Luego fue Image fue el 92, el primer editorial que cogió, sacó el cómic y dijo a la gente, ¿no viene el Comics Code? Y dijo Image, es que no aceptamos el Comics Code, si aquí le cortan un brazo a un tío se va a ver el brazo cortado y sangre. Eso fue Image, ¿vale? Cambió mucho. Esas son las cosas. Dentro del cine comercial hubo un cambio. Sí, ahí es cuando dentro del cine comercial en los 80 y en los 90, digo, fue cuando la sociedad de repente se podía, ya no el cine, se decía muchas veces, el cine era un arte, reflejaba la sociedad. Ahora el problema es que el cine ya muchas veces no reflejaba, sino mandaba en la sociedad. O sea, quiere decir, todos veían Flashdance y de repente todas iban al gimnasio con los putos calentadores. Quiere decir que podías ver muchas cosas así.
el cine en Estados Unidos, por ejemplo, ha cambiado mucho. Pasó de una forma de trabajar diferente, también pasó una forma de contar las historias diferentes, de escribirlas. O sea, de repente interesaban mucho historias de triunfadores. Los 80 y los 90 había yuppies por ahí, pero de repente salió el cine que llegaba a principios de mediados de los 80, el cine más marginal de obreretes. De repente funcionaba. Ten en cuenta que el cine marginal, la exploitation que había en Estados Unidos en los 60 y 70 y todo esto, era en cines, específicamente se echaba en unos cines, en unos solos cines. O sea, en esos cines, si quieres ir a ver una peli de lo que es la Black Exploitation de Pam Grier o de Shaft, tú tienes que irte a esa zona donde estaban esos cines donde ponían sesiones continuas. De repente, el producto del cine era el entretenimiento. De repente, el producto del cine ya no era el entretenimiento, sino que era una película que petara. Es, supongo, lo que quieres decir, pero vamos, no sé si me he explicado bien. Es que, es que empezamos con una cosa y hemos empezado a hablar de las pelis malas y todo esto, pero después hemos empezado a analizar por qué las pelis son malas, por qué creemos que son malas. Lo del cine es eso, también hay que decir que ya no existe el último movimiento de cine que intentó ser artístico, creo que fue el Dogma en el 95, ¿no? 95, 97, 95. Fue el último movimiento así que intentó ser de cine. A ver, de pelis malas, es que hemos hablado, por ejemplo, a ver, Gremlins, que esto me hace mucha gracia. ¿Sabéis que Gremlins es una peli literalmente que le encargaron a Joe Dante porque Spielberg se enamoró de... Vio Piraña, le dijeron, hostia, esto es una copia de Tiburón. Y Spielberg, vale, déjala, por Dios, la peli es buena, déjala. Y Spielberg dejó que hicieran, es que Piraña funcionará, aunque era una copia brutal. Y sin embargo, luego vio Aullidos y se enamoró de este hombre, de Joe Dante y todas estas cosas, y le dejó y le pidió para hacer una peli. De hecho, por mucho que nos empeñemos, por ejemplo, habéis visto Poltergeist. Mucha gente cree que cuando es productor Spielberg, que todos los productos son Spielbergianos, porque él está ahí y él dirige. No es cierto. Sí que cuando produce un producto hay ciertos estándares que exige. Por eso hay limpieza, por ejemplo, en Poltergeist, cosa que Toby Hooper no tenía. Y sí que tiene en Poltergeist, esa limpieza. Pero es porque son los estándares de que, para que Spielberg y lo suyo se metan. Para nada más. Pero Gremlins, por ejemplo, sabes que es una película que remodelaron, cambiaron y cambiaron y cambiaron el guión, hicieron mil burradas. Y era una peli, ahí tienes un ejemplo de peli que realmente era una peli de serie B malucha, pero la echaron y la petó. Una peli casi de terror extraña, la convirtió en algo raro, una comedia, y la petó. De hecho, Ghoulies viene de Gremlins. Había otros con el pelo rojo, ¿cómo se llamaban? O sea, salieron... Los Critter era una parodia de los Gremlins casi. Toda ese cine... O sea, una peli de serie B, creo, una serie de parodias de serie B que funcionaban y cada vez eran más raras. Ghoulies, a ver, unos bichos demoníacos que invocaban desde un puto váter. Esto, chavos, yo te lo digo. Hay muchas películas que me parecen malísimas y creo que a todas ellas les puedo sacar algo bueno. ¿Vale? Incluso películas que no me gusten, que no son malas, como puede ser Batman vs Superman o Los últimos Jedi, que no son pelis malas, pero no son ninguna maravilla, les puedo sacar cosas buenas. Siempre creo que le vemos, pero el problema es que, ya fuera de que sean buenas o malas, si te puedo decir una peli que es mala, que esté hecha mal, pero que me puede gustar. De hecho, ya te digo, si ayer me vi la de Puppet Master. ¿Qué hago yo viendo las de las modas marionetas, por Dios? ¿Quién ve esas películas a estas alturas? Yo, o sea, debo ser el único que ve esas putas películas. Y de hecho, Waxwork, no sé si la habéis visto, una peli muy mala de terror en la que un tío abre un museo de cera y tienes escenas con muñecos de terror, ¿vale? Un hombre lobo, vampiros y todo esto. Cuando entra la gente, esas escenas se chupan a la gente, se vuelven reales y se los cargan y forman parte de esto. Se supone que cuando consiga que cada una de estas escenas tenga un sacrificio humano, será un poder de la hostia. Y hubo una segunda parte, que esa la perdí de vista hace años, en las que encima se movían por el tiempo a perseguirse, que no tiene el más mínimo ya ni relación ni sentido excepto el protagonista con la mierda esa. Era curiosísimo. Te digo, Waxwork, por ejemplo, eso me encantaba. Host de Bong Joon-ho, sí, de Host la vi. ¿Ves? Pero eso es una película. A mí Bong Joon-ho o Park Chan-wook en cine coreano, siempre los he visto antes de que Bong Joon-ho tuviera literalmente tiro aquí en Occidente. Yo ya estaba viendo cosas suyas. De hecho, yo entré en el cine coreano con Memories of a Murder, que la estrenaron en el Canal Plus. Y yo la vi. Es una cosa curiosa, yo empecé ahí. Me gusta mucho The Host.
Vamos, es un cine macarra, pero es igual que era de cine el bueno, el feo y el raro, creo que era. Los coreanos tienen una capacidad de hacer películas que están muy bien, que son muy buenas, o sea, realmente. A ver, voy a decir algo. Una peli de monstruos puede ser cojonuda. Coño, soy un puto fanático de las pelis de kaijus, que yo de niño, yo me acuerdo que era crío y en TV3, porque yo soy de Zaragoza y aquí alcanzábamos en ciertos barrios a ver TV3. El Reino. No me acuerdo cuál es el Reino ahora. Igual sí, pero ahora no me acuerdo. Las pelis de kaijus me encantaban porque en TV3 echaban un montón. Porque les encantaba echar por las tardes los sábados para que echaran algunas de la gamera. De hecho, yo no digo gamera, digo la gamera porque le decían los catalanes así. Contra el Diablo, I Show the Devil es cojonuda, me encanta esa peli. Sympathy for Mr. Vengeance, es que tengo la trilogía de Mr. Vengeance, Lady Vengeance y Old Boy. Esa trilogía de la venganza de Park Chan-wook. De hecho, una que me reí mucho es I'm a Cyborg, Patricio Kay. O sea, me reí mucho con esa película, muy, muy extraña. Me encanta. The Handmaiden. Hostias, sí, no, pero es que el cine coreano tiene, igual que el japonés, pero el japonés yo creo que desgraciadamente ahora cada vez más tiene muchas películas que intentan ser no, digamos así, tan características de Japón. Intentan ser muy abiertas. De hecho, les encantan las adaptaciones en manga, pero por ejemplo, a ver, no os voy a decir que os vayáis al género del chambara, de los samuráis ni estas cosas, pero tenía películas que me encantaban. Tampoco voy a ir a Ozu ni a todas estas cosas, pero había películas que me encantaban de mafiosos japonesas y ahora el género se estaba yendo un poco de madre. De hecho, tienen pelis malas de serie B de gore. Los japoneses, madre de Dios. Hostias, Tokyo Gore Police, jamás he visto una peli en la que fuera. ¿Y esto de qué va? ¿Dónde va esto? Dios, o sea, las locuras que he visto en ese de Japón, es que son infumabilísimas, pero las hacen y tendrán éxito, porque si no, ¿qué cojones siguen echándolas? El cine chino sí que me gusta. El hindú, filipino, el indonesio, hostias, me duele más verlo porque a nivel de forma de actuar me revienta mucho. Y sí que hay cosas que me gustan, pero tienen una forma de actuar, esto que me rasca. Igual que y aún así, el cine de. Bueno, el cine de artes marciales. Una gran pregunta. ¿Vosotros consideráis. Esto es una curiosidad. ¿Consideráis el cine de artes marciales de serie B o serie Z? Hablamos de Hong Kong, hablamos de incluso las pelis de Japón, hablábamos de Jackie Chan y todo esto, porque es una curiosidad. Ojo, Frosty, es que las pelis de action de anime son la locura más grande que puedas encontrar. No se parecen nada al anime, no se parecen nada a los mangas. ¿Sabes qué coño van a hacer? Es acojonante. Pero la pregunta la pongo ahí, ¿vale, chicos? Porque llevamos 1 hora y 20, son las 8 y yo tengo que hacer cosas, ¿vale? Últimos minutitos. De cine de Yakuza Manjidono hablaremos algún día, porque la saga de Urrech y todo esto, por ejemplo, de Kitano, me gustaría comentarlo porque me gusta mucho Kitano cuando se pone con eso. O las sagas que hay por ahí de Yakuza, de hecho, hay unas cuantas majas y clásicas. Sobre todo hay algunas clásicas. Hostias, hasta Takashi Miike, que tiene un par de pelis de las suyas medio surrealistas con Yakuzas que están muy bien. Podemos hablar. Sí, es lo que te digo, Diego, que a mí el cine de ese tipo me rasca un poco. Pero la gran pregunta es, esto es para los que estamos aquí, somos 7, no podemos ser muchas respuestas, no hay muchas respuestas que dar, pero ¿consideráis que el cine de acción, de artes marciales, es serie B siempre? Es una gran pregunta, responded en el chat, por Dios, ponedmelo todo, porque es que esto quiero saberlo, porque el cine de acción chino es el de artes marciales. Y Chidekile, ¿qué tal el cómic? El cómic es más largo, más gore, más chungo que la peli, te aviso. O sea, ahí mi que no pudo meter todo. Igual que el NP de Psycho, también es mejor el cómic, porque tiene más que la serie que hizo Miike. A ver, Chavos dice que no lo considera de serie B. Vale, porque es la gracia. Todo el mundo, el exploitation de la cine de artes marciales, sí que tuvo cara B. Exacto, hay series de serie B, hay películas de superproducción. La gracia es, en China, la mayor parte de las películas, recordad cuando nació el género de artes marciales, casi todas eran género A para ellos. Luego, los americanos son los que convirtieron el cine de artes marciales en serie B por copiarlo, por lo que hablábamos del terror de antes, del principio, de las películas de terror
que se invierte muy poca pasta y sale mucho beneficio. Pues eso es lo que hicieron en los 70. Consiguieron grandes beneficios con pelis reestrenando películas de Hong Kong o haciendo pelis americanas de artes marciales súper cutres, súper baratas. Joder, el karateca negro, el tío este, el samurái negro que había por ahí también. O sea, hacían muchas cosas diferentes. Jackie Chan. Lo que me dices de las primeras de Jackie Chan podrían serlo. No, tío. Jackie Chan no ha hecho nunca cine de serie B realmente. Cuando estaba, podía estar en películas pequeñas de Hong Kong, pero no eran serie B, eran pequeñas. Es muy diferente. Bajos presupuestos o históricas, estas de Kung Fu. Pero Jackie Chan, cuando llegó allí, casi se convirtió en una estrella. Y Police Story son. Y demás, son la hostia. Pero cuando eso llega a Estados Unidos, llegaba a Europa, cuando yo era crío, todas eran cuando llegabas al videoclub, esto no lo habéis visto si sois menores, supongo, si sois menores de 30 no habéis visto eso ni de coña. Videoclub, cuando alquilabas los DVDs o los VHS, en mi caso VHS, veías toda la pared llena de cintas. Y las de artes marciales estaban en niveles 100, 200, 300 pesetas cuando eran muy niños, cuando acababan de salir. Y las de 100 pesetas y 200 pesetas eran las de chinos. Eran serie B, esas consideraban malas. El cine de los 70-80 hay cosas maravillosas. El fútbol raro de Jackie es... ¿Ves? Pero, ¿ves? Tigre y Dragón, las dagas voladoras son superproducciones a nivel mundial. Para todo el mundo son superproducciones. Ahí tienes el detalle. Es un muy buen ejemplo, muy, muy hecho. La película de artes marciales de las Canarias. Yo me acuerdo que te ha muerto en Torremolinos. De eso ahora mismo no hay idea. Sé que Jess Franco también hizo algo raro, pero no conocía esa película. Ya lo miraré. Ya la echaré un ojo a ver. Pero lo que iba a decir ya para cerrar un poco el tema este que digo de Jackie Chan, de todo este cine, que a mí me encanta, es maravilloso este cine, que es serie Z, serie B, que siempre lo hemos dicho, el de terror es el que más conocemos todos, pero recordad que hay pelis de serie B y serie Z de policíacas. Joder, hay una peli de serie B que aquí en España llegó directamente, se fue a Doméstico, que fue la de Nadie se ha llevado aquí, No One Here Gets Out Alive con el actor que hizo de Bardo en El Hobbit, que esa peli está muy bien. O la del anfitrión, creo que era una que salía. Hay varios actores por ahí que tienen pelis que son pequeñas, que son muy buenas y no son serie B. Bueno, sí por presupuesto tal vez. Las de Cimplas eran chinos, creadores fotocopias y sinopsis, cosas así. Bruce Lee fue el que produjo la internacionalización, no el cambio, porque en China se hacían miles. Se ve policíacas como las de Bollywood Indias. Y hay buenas, ¿eh? Hay muy buenas. Stephen Norrington hizo aquella de Los Amos de la Noche, que era una peli curiosa con Dennis Leary y Emilio Estevez, que nadie sabía muy bien para dónde iba, y era una serie de... Joder, que es que te lo digo, Casablanca era serie B. Casablanca de Michael Curtis es una peli de serie B. Joder, ya echaré ojo, Diego, a eso. Pero lo que digo, que vamos, el tema es eso, que es la cambio. Y lo que decía yo de los videoclubs, que las paredes. Yo voy a decir una cosa interesante que lo he hecho de las carátulas. Cuando íbamos a alquilar al videoclub y veías los precios, tú muchas veces no tienes los precios y vas a carátula. Yo me acuerdo que hasta que pude alquilar Robocop, porque los estrenos no los pillabas jamás, porque claro, tenías que ver el fin de semana las películas, no ibas a alquilar con tu padre, que yo era un niño, entre semana. Tenías que alquilar el fin de semana y siempre estaban pillados los estrenos, las buenas estaban pilladas. Robocop tardé 5 visitas creo que fue en poder alquilarla, por ejemplo. Pero ¿qué hacías? Coño, no puedo alquilar una de 300, 3 de 100, 3 de chinos. Tengo 6 horas de diversión. Y por eso creo que yo he visto tanto cine de este desde enano, creo. No es que me pilles en uno, es que el tema que estamos hablando normalmente son temas, ya te digo, a ver, que es que todas las pelis de Bruce Lee las vi yo a partir de los 6 años, o sea, yo me acuerdo de una peli que fue cuando murió Bruce Lee, hicieron una imitación con otro tío y llamaban a las traducciones aquí en España eran acojonantes, que era sale el dragón, entra el tigre, y metían otro karateca intentando imitarle, que era en vez de Bruce Lee, era Bruce Lee, con una sola E, que salían miles de imitaciones. Que ahí es cuando empezaron a aparecer de repente pues Cynthia Rothrock y todo el tema de los karatecas estadounidenses, cuando empezaron a vender aquel de la ley del kickboxer, cuando llegó Van Damme con kickboxer puro y duro y todo esto empezaron a venderte. Yo me acuerdo que cuando vi la peli de Por encima de la ley, y a mí Steven Seagal me impactó, me hizo un potoclock. Y ahí me cambió el concepto del arte marcial. De repente era un americano, podía hacer lo mismo que estos tíos, repartiendo huesos, tal y cual, más violento, más rudo. Y ahí supongo es cuando cambió un poco.
Pero Jackie Chan me encanta, o sea, el luchador borracho era acojonante. El maestro. Pero es que además es que los nombres aquí eran acojonantes. Puños de furia, era el puño de dragón, la venganza y tal. Yo me acuerdo de una que era con Bruce Lee, que era defendiéndose de la invasión japonesa, en la que aparecían varios artistas marciales japoneses, uno hacía sumo, que otro. Que además no era cierto, o sea, veías Contacto Sangriento, que hacía Chong Li, que hacía coreano, que era chino, o todo esto. Joder, yo es que me acuerdo muchísimas de las artes marciales. También me acuerdo de las que eran de ninja, que además todas se llamaban ninja algo. Que lo elogio el vídeo que tiene del ninja Ocre, todas esas pelis, es que las alquilabas para verlas. Yo me acuerdo, Ninja Hunter, Ninja no sé qué, o sea, de la maldición del ninja, o a las de Canon, las de Ninja, el resto del ninja y todo esto de Canon, Ninja 3, que eso ya era un reencarnaciones, absorciones, la posesión, decías, pero por favor, ¿qué es esto? Algún día esas Canon hizo miles de pelis malísimas, horribles, sin dinero, sin buenos actores, sin buenos efectos, con algún director decente, pero hacía películas que se podían ver. Joder, a mí me gusta He-Man y los Masters del Universo y no me parece una peli horrible. Es una peli que con poco dinero, porque era muy poco dinero el que realmente tenían para hacerla, aprovecharon y a la gente le decepcionó. Es que no es He-Man y dices, ya, es que no había pasta, ¿qué iban a hacer? ¿Hacerte un seus anillos sin dinero? No podían, es lo que hay. Chuck Norris tiene pelis muy grandes, que lo sepas. Que lo sepas, chavos, tiene películas que son maravillosas. Mi nombre es Khan. Mi nombre es Khan, hostias, esa... Sí. Hostia, pero... El videoclub, estamos aquí, gente mayor, a ver si os acordáis de los videoclubs, Inman, el maestro de Bruce, también está muy bien. La primera me gustó mucho, las demás ya iban un poco flojeando. La primera me gustó más por el ambiente de la guerra y todo el enfrentamiento con los japoneses y todo eso, porque era no solo a nivel de artes marciales, sino a nivel también, te contaba un poco todo eso, muy del lado chino, todo se ha dicho. Pero bueno. Pero vamos, ya digo que esas cosas es un poco lo que hay. Son las 8, es verdad, están aplaudiendo. Ay, Mortal Kombat Street Fighter. Street Fighter me pareció un puto horror, horroroso, pero por los trajes, por las actuaciones histriónicas, por una historia que no tenía ni pies ni cabeza, que podían haberse aprovechado de otra forma. La animación funcionaba muy bien en comparación. 26 chavos, pues, si te acuerdas de videoclubs y estas cosas, hostia, es que te gusta investigar, la verdad. Y Mortal Kombat, la canción de Mortal Kombat, yo la vi en cine, las dos. Y Mortal Kombat es la única canción, creo yo, que se me ha quedado en la cabeza. El Mortal Kombat. Eso se me quedó en la cabeza durante muchos años. Sigue pasándome con Mortal Kombat, es que me sentí defraudado porque yo veía Mortal Kombat por la sangre. Y aquí yo era, los personajes que me gustaban, Sub-Zero y Scorpion, eran luchadores y poco más. Quiero decir, me pareció un descafeinado. Y eso de niño dices, salías y decías, ¡hostia! Se han pegado otra vez. Luego pensabas y decías, pero si no han hecho nada. Han ido, se han pegado y se han vuelto a casa. Pero esas decepciones te las llevabas, pero claro, como estabas viendo las hostias, lo que eras las hostias, te gustaban en el cine, siempre era lo que pasaba. Karate contra la magia, aquí lejos del enlace, vale, luego le echaré un ojo yo. La pondré yo, o sea, imagínate lo que vamos a ver. Vamos chicos, yo me voy a pillar, de hecho que sepas, Joey Frosty, que no era a todas horas. Él solo admitió que se metía unos 2 gramos diarios de cocaína al cuerpo. ¡2 putos gramos! Pero vamos chicos, yo me piro, si un... Ediciones literarias ilustradas por Gustave Doré. ¿Cuál era la pregunta? Sí que de Doré hay hasta un libro en el que salen sus tiras, salen a modo tiras, con arte, ilustración y políticas, pero y cosas así. Pero ediciones literarias ilustradas por Doré, yo creo que las meten. Hay Quijotes en los que salen sus planchas, pero no sé si hay literalmente de eso. Eso sí que ya te digo, es a nivel de editorial, tendría que investigarlo. Bueno chicos, me piro. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a esta locura, que como siempre en cualquier streaming, no sé por qué acabamos hablando de cualquier cosa. Para otro, os prometo que no miraré el chat los primeros 10 minutos para poder decir lo que quiero decir y luego hablamos, porque siempre me lío. Cuidado chicos. La Divina Comedia. Sí, pero la Divina Comedia es una edición con ilustraciones. Yo creo que estaban las ilustraciones aparte, ¿no? De Doré. No sé si existe uno que venga todo. Creo que sí que puedes encontrarlas aparte. Bueno, chicos, cuidaos.